Comenzó como un día regular para el médico Jerzy Neyman en 1939. El estadístico matemático polaco estaba enseñando su clase de estadísticas de nivel de primer año en la Universidad de California en Berkeley. Jerzy era un genio, estableciendo las filosofías y prácticas estadísticas que muchas pruebas científicas todavía se basan en hoy. Había publicado libros, diseñado métodos y fue considerado un experto en su campo. Ahora era profesor en una de las mejores universidades del mundo. Su clase esa mañana estaba atenta y ansiosa por aprender, y así comenzó la lección. Pero 20 minutos más tarde la puerta se abrió, y un estudiante, un joven, se apresuró a su asiento. Jerzy estaba molesto, pero continuó con la lección, discutiendo dos ecuaciones para los teoremas estadísticos que había escrito en la pizarra. El joven garabateó frenéticamente en sus notas y la clase terminó poco después. Unos días después, el mismo estudiante llamó a la puerta de Jerzy. Se disculpó de que su tarea había tomado tiempo y le preguntó si el profesor todavía podía aceptarla. Jerzy estaba confundido. No había puesto ninguna tarea para esta clase. Suponiendo que este alumno solo tuvo una confusión, Jerzy le dijo que solo dejara la tarea en su escritorio y que la revisaría eventualmente. Como la mayoría de los profesores, el escritorio de Jerzy estaba hecho una montaña de papeles. Uno que lo llevaría semanas, si no meses, para terminarla. El estudiante hizo lo que le dijo y luego se fue. Ninguno de ellos pensó sobre ello más. Eso fue hasta que Jerzy finalmente echó un vistazo a la tarea, casi 6 semanas después. El profesor leía a través de la supuesta tarea del estudiante, y luego la leyó otra vez, con incredulidad. La hojeó una y otra vez varias veces, puso sus propios cálculos en su contra y el resultado arrojaba lo mismo siempre. Esto cambió todo. Rápidamente escribió algo abajo y se dirigió directamente a la casa del estudiante. A pesar de que era temprano en un domingo por la mañana, él golpeó la puerta con urgencia y su estudiante abrió desconcertado. Jerzy se apresuró a entrar y felicitó al joven, quien se había equivocado al ser un holgazán. Claramente él era un genio. Jerzy acababa de escribir una introducción de su tarea y quería comprobarlo con él antes de que lo enviara para que se publicara profesionalmente. Su trabajo iba a cambiar el mundo, pero el estudiante estaba confundido. Realmente confundido. ¿Qué tarea? Acaba de entregar su tarea como él usualmente lo hacía. ¿De qué hablaba el profesor? ¿Esta historia ha despertado tu curiosidad? Bueno, siéntate y ponte cómodo, porque estamos a punto de profundizar en uno de los accidentes más increíbles de toda la historia. Está bien, retrocedamos 6 semanas. Después de llegar 20 minutos tarde a clase, el estudiante, el señor George Danzig, se había perdido la sección de apertura de la conferencia de su profesor. Si hubiera estado allí, se habría dado cuenta de que la clase estaba discutiendo problemas famosos de estadística sin resolver, 2 de los cuales Jerzy había anotado en la pizarra. Asumiendo que estos 2 problemas eran tarea, George los copió y se los llevó a casa. Eran un poco más difíciles de lo habitual, por lo que le tomó un tiempo, pero después de unos días tenía las respuestas y las envió, asumiendo que se metería en problemas por llegar tarde. No tenía idea de que acababa de resolver 2 problemas que se habían considerado imposibles de resolver durante años. Jerzy estaba tan sorprendido como George al descubrir esto. Un año después, cuando George estaba preocupado por cuál sería el tema de su tesis, Jerzy dijo que si enviaba su respuesta a los 2 problemas en una carpeta, las aceptaría como su tesis completa. Así de impresionante fue su hazaña. El primero de los problemas de George se publicó en 1940, pero el segundo se publicó en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial. Fue durante este tiempo que George recibió una carta de otro estadístico, Abraham Wald, quien también había logrado resolver el segundo problema, pero independientemente del de George. Había escrito el resultado en su propio artículo. Debido a que ambos lo resolvieron, George sugirió que lo incluyeran como coautor y así fue. La historia de este increíble accidente se ha convertido en una leyenda urbana, gracias a una entrevista que George sostuvo una vez con el ministro luterano y evangelista de televisión Robert Schuller. Schuller creía firmemente en el poder del pensamiento positivo, y después de que George le contó su increíble historia, recibió una carta del ministro preguntándole si podía usarla en su próximo libro. George estuvo de acuerdo, pero la historia que imprimió Schuller estaba plagada de información errónea. Escribió que ni siquiera Einstein había sido capaz de resolver estos problemas, y que Jerzy había quedado tan impresionado con los hallazgos de George que le había ofrecido un trabajo en la Universidad de Stanford. Ninguna de estas cosas era cierta, pero la historia misma aún apoyaba la creencia de Schuller. Ese pensamiento positivo es lo que ayudó a George a responder esas 2 preguntas. Si a George le hubieran dicho que los problemas no tenían solución, podría haberse dado por vencido. En cambio, al asumir que había una forma de solucionar el problema, su mentalidad pudo cambiar el juego. George tuvo una carrera increíble, ganó numerosos premios por su trabajo e influyó en toda una nueva generación de científicos matemáticos que cambiaron el mundo.
Su trabajo en el desarrollo del método simplex, los cimientos de la programación lineal, que sin ellas no tendríamos computadoras, fue tan esencial que es considerado una especie de padre fundador del campo. Ahora incluso existe el premio Danzig, otorgado por la Sociedad de Programación Matemática a personas que muestran una originalidad, amplitud y profundidad increíbles en su investigación. En 1997 la historia de la tarea de George se tradujo indirectamente en la base de la película ganadora del Oscar, En busca del destino. Y me refiero a muy indirectamente. Sigue la historia de un niño desfavorecido, Will Hunting, que trabaja como conserje en una universidad y resuelve problemas matemáticos imposibles que le otorgan un lugar allí. Entonces, casi no hay conexión con George en absoluto, pero los Will Hunting reales existen por ahí, y sus historias son aún más inspiradoras. Yu Jianchun. En 2016, el profesor Kai Tingxing de la Universidad de Zhejiang en China recibió una carta extraña que contenía una breve explicación y una ecuación aparentemente simple. El experto en matemáticas la miró y se sorprendió por lo que vio. Era un método alternativo para verificar los números de Carmichael. Para aquellos como yo que no están matemáticamente inclinados, los números de Carmichael a veces se llaman pseudoprimos. Parecen ser números primos, pero complican la tarea de determinar los verdaderos números primos, que son divisibles solo por uno y entre sí. Los roles que desempeñan en la ciencia informática y la seguridad de la información son enormes, pero el método para saber, ya sea que realmente sean primos o no, se estableció hace 20 años, y por un método más largo es cada vez más arduo para averiguar. O al menos hasta que llegó la carta. Pero ¿quién había encontrado esta maravillosa solución? Bueno, cuando el profesor miró al remitente no podía creerlo. Fue de un joven migrante chino llamado Yu Yuanchun, quien era un trabajador humilde para una empresa de entrega de paquetes por comercio, y no tenía educación universitaria. Había estudiado cría de animales en una escuela vocacional, pero siempre había tenido una pasión por los números. Mientras casi no tenía conocimiento de la geometría o el cálculo, eso no le impidió verter los cálculos en su tiempo libre. Se le ocurrió múltiples teorías enviándolas a diferentes profesores universitarios a lo largo de 8 años. Pero este fue el primer reconocimiento que había recibido por cualquiera de sus trabajos. E incluso entonces fue increíblemente humilde. Afirmando ser lento y tímido, estaba tan nervioso durante una presentación de su descubrimiento que escribió los números equivocados en la pizarra. Pero ahora es algo así como una celebridad local, recibiendo halagos que realmente merece. Y hablando de elogios, si estás disfrutando de este video, presiona ese botón de abajo o incluso mejor, suscríbete al canal. Los me gusta son una buena validación. Ahora, ¿cuál es el siguiente genio crujiente que tenemos por aquí? Shakuntala Devi. Hay un estereotipo antiguo de que los niños son mejores en matemáticas que las niñas, y no hay nadie mejor para demostrar que eso es falso que la prodigio Shakuntala Devi. Nacida en 1929 en una familia de intérpretes de circo indios, su padre solía jugar a las cartas con Shakuntala, cuando con solo 3 años se dio cuenta de que seguía derrotándolo. De alguna manera esta niña, cuya familia era demasiado pobre para permitirse enviarla a la escuela, podía memorizar y contar tarjetas. Al ver su potencial, el padre de Shakuntala la llevó a los espectáculos para demostrar sus extraordinarias habilidades matemáticas, convirtiéndola en la cabeza de su familia. A la edad de 6 años hizo un espectáculo en la Universidad de Mysore, y desde allí su reputación como un milagro matemático despegó. En 1950 estaba en Europa, completando sumas increíblemente complejas en cuestión de segundos. Se acercó su gran momento cuando calculó la raíz de 23 de un número de 201 dígitos en unos 50 segundos fenomenalmente rápido. A una computadora Univac, la computadora más rápida del mundo en ese momento, le tomaba 62 segundos. Rápidamente se conoció como la computadora humana y comenzó a establecer una lista de registros mundiales de Guinness. ¿Tienes algunas dudas sobre lo bueno que era ella? Bueno, intenta una de sus sumas en tamaño. ¿Qué tan rápido puedes resolver esta multiplicación sin usar una calculadora o un lápiz y un papel? Siéntete libre de pausar el video. ¿Está bien? ¿Estás listo? Aquí está la respuesta. Entonces, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Un par de minutos? ¿O como yo solo te rendiste? Bueno, Shakuntala resolvió esto en 28 segundos. Y desde entonces nadie ha podido superar este registro de multiplicación mental de 13 dígitos. Su talento fue tan extraordinario que su vida y sus logros se hicieron incluso en una película en 2020. Eso sí que es el poder de una chica. Grigori Perelman. No todos quieren ser recompensados o incluso reconocidos por algunas de sus increíbles hazañas, sin importar cuán merecedores sean. Y una de esas personas es Grigori Perelman. Nacido en parte de la Unión Soviética ahora conocida como Rusia en 1966, era evidente que desde muy joven Grigori tenía aptitudes para las matemáticas.
Con solo 16 años, representó a la Unión Soviética en la Olimpiada Internacional de Matemáticas de 1982, como los Juegos Olímpicos, pero para los atletas matemáticos. Grigori barrió el piso con sus oponentes, logrando un puntaje perfecto y ganando una medalla de oro. Después de completar su doctorado en 1990, obtuvo puestos de investigación en varias universidades de Estados Unidos y logró demostrar el teorema de Alma en geometría de Riemann con una prueba increíblemente precisa. No se podía negar su brillantez, pero habiendo conquistado el teorema del Alma, su atención se centró en probar la conjetura de Poincaré. La demostración de este teorema se consideraba una de las cuestiones más importantes de la historia de las matemáticas. Fue tan significativo que en el año 2000 se convirtió en un problema del premio del milenio, con el Instituto Clyde de Matemáticas ofreciendo $1 millón por la primera solución correcta. Ahora, no podría explicar la conjetura de Poincaré aunque lo intentara, y fue tan difícil que incluso Grigori se quedó perplejo por una respuesta. Durante 7 años nadie escuchó nada de él. Asumieron que había llegado a un callejón sin salida. Se había dado por vencido o peor aún, se había retirado por completo de las matemáticas. Pero luego, en noviembre de 2002, presentó este documento, que proporcionaba pruebas de la conjetura de Poincaré. Y el mundo de las matemáticas explotó. Sus trabajos tardaron años en examinarse, pero en 2006, un comité de 9 matemáticos votó por otorgarle a Grigori una medalla Fields junto con el premio de $1 millón. Pero sorprendentemente Grigori lo rechazó todo. Al principio afirmó que la validación de su solución era una recompensa suficiente, pero luego reveló algo más oscuro. No le gustaba la comunidad matemática organizada y sentía que su toma de decisiones era injusta. Argumentó que Richard Hamilton, otro matemático cuyo trabajo tuvo un gran impacto en la comprensión del teorema de Grigori, era igual de responsable y debería recibir parte del premio y el reconocimiento. Pero los soberanos matemáticos rechazaron esto. Entonces, en principio, Grigori los rechazó. Renunció a su trabajo en 2006 y desapareció del centro de atención matemático. Según informes rusos, ahora lleva una vida humilde, evitando a la prensa e incluso huyendo de ella siempre que puede. Un periodista logró comunicarse con él por teléfono, donde simplemente respondió: «Estás molestándome, estoy recogiendo hongos». Claramente este tipo ahora valora los hongos por encima de las matemáticas. Ufot-Ekong. Es bastante difícil intentar encontrar las palabras que necesitas para explicar un principio complejo en tu propio idioma, ¿no es así? Así que tratar de hacerlo en un idioma diferente como el japonés, por ejemplo, haría esto 10 veces más difícil. Bueno, para Ufot-Ekong tomaría más que una barrera de idiomas para detener su genio. Originalmente de Nigeria, Ufot trabajó en tiempo parcial para obtener una educación superior. Después de estudiar japonés durante 1 año y medio y volverse fluido en el lenguaje, se inscribió para obtener un título de electricidad e ingeniería en la Universidad de Tokai en Tokio. En 2015, este estudiante estrella no solo completó su licenciatura como el mejor de su clase, sino que fue el mejor de todas las clases que abarcan 50 años. Sí, Ufot obtuvo las calificaciones más altas de cualquier estudiante en la universidad desde 1965. Pero eso no fue todo. En su primer semestre logró resolver un problema de matemáticas que había atormentado al campo de la ingeniería eléctrica durante más de 30 años. Era un avance tan increíble y valioso que Ufot no podía discutirlo por temor a romper una patente académica que se había puesto en el descubrimiento. Desde entonces ha trabajado para compañías como Nissan, desarrollando patentes cada vez más complejas, e incluso ha trabajado en un auto eléctrico que podría alcanzar los 128 km/h. No es de extrañar que todos los demás luchen por mantenerse al día con este tipo. Shorty Array. Imagínate poder resolver el teorema de Pitágoras sin que te lo hayan enseñado nunca. Suena bastante avanzado, ¿no? Bueno, eso parece un juego para niños en comparación con lo que el Shorty Array de 16 años logró hacer. En 2012, el estudiante nacido en la India, según informes, resolvió una pregunta matemática que había sido planteada por Isaac Newton. ¿Sí? Isaac Newton, hace casi 350 años. Los medios de comunicación enloquecieron llamando al niño un genio. Estaba completando una pasantía en una universidad alemana cuando se le ocurrió trabajar para una ecuación de dinámica de partículas fundamentales. Las soluciones de Ray significaban que la trayectoria de vuelo de un objeto ahora podía calcularse, y las predicciones se hicieron sobre cómo el artículo chocaría y rebotaría en una barrera. Bastante impresionante para un niño de 16 años. Pero ansioso por sacar una historia de ella, los papeles se apresuraron en este. Para un comienzo, el problema de 350 años de edad con el que estaban tan enfocados, en realidad no existía. Newton nunca había planteado la cuestión de lo que era esta ecuación, solo se refería a ella como una teoría clásica, lo que significa que podría resolverse a través de ecuaciones preestablecidas y conocidas. Sin embargo, Shorty no lo sabía. En su lugar fue tratando de resolver el problema utilizando su propia investigación.
Mientras lo hizo de una manera completamente diferente, los pasos que terminó usando eran los mismos que muchos científicos antes que él habían establecido. No había resuelto un antiguo misterio, pero había llegado a la conclusión con pruebas, todo por su cuenta. Para alguien de solo 16 años, eso es increíblemente impresionante. John Forbes Nash Jr. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos es Una mente brillante, un drama de 2001 basado en la vida del matemático John Forbes Nash Jr. Es ampliamente considerado como uno de los más grandes matemáticos del siglo XX, pero a pesar de todos los detalles increíbles que la galardonada película trajo a la pantalla grande, la verdadera historia de John fue en realidad mucho, pero mucho más dramática de lo que parecía. Entonces comencemos por el principio. John siempre había mostrado aptitudes para las matemáticas, lo que inicialmente lo llevó a estudiar ingeniería química. No mucho después cambió de especialidad no a matemáticas sino a química. Fue solo gracias a la persuasión de su profesor en ese momento que finalmente cambió a las matemáticas. Después de graduarse con una maestría en 1948, aceptó una beca para la Universidad de Princeton. En 1950, había escrito una tesis que cambió la comprensión mundial de la teoría de juegos, y su concepto del equilibrio de Nash se convirtió en la piedra angular de la filosofía económica. Dentro de una tesis de 28 páginas, John había cambiado el mundo económico tal como lo conocemos, pero estaba lejos de ser un modelo a seguir perfecto. En 1952, mientras trabajaba en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, comenzó una relación con Eleanor Starr. La dejó embarazada y luego la dejó cuando le reveló que esperaba un hijo. Afirma que hizo esto porque pensó que su estatus social estaba por debajo del suyo. Para un tipo que era bueno con los números, ese fue un movimiento realmente bajo, aunque iba a empeorar. En 1954 fue arrestado por exhibición indecente y despojado de su autorización de seguridad que le permitía trabajar en operaciones ultra secretas en ese momento. Entonces las cosas empezaron a cambiar. Conoció a su esposa Alicia y se casó con ella en 1957. Tuvieron un hijo juntos, pero luego las cosas tomaron un giro hacia abajo otra vez. En 1959, John dio una conferencia en la Universidad de Columbia. Sus compañeros esperaban grandes cosas, pero la conferencia que dio fue una tontería incomprensible. Fue entonces cuando de repente se dieron cuenta de que John estaba muy pero muy mal. Fue ingresado en el hospital y pronto fue diagnosticado con esquizofrenia paranoica. Durante los siguientes 9 años, John pasó su vida entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos, probando todas las píldoras y procedimientos para ayudarlo a estabilizarse. Incluía la terapia de choque con insulina. Aquí es donde los médicos administran grandes dosis de insulina a un paciente, obligándolo a entrar en un coma diario durante una serie de semanas o incluso meses. Esto en teoría reiniciaría el cerebro. La ciencia detrás del tratamiento era inestable en el mejor de los casos, y aunque todavía se practica en algunos lugares del mundo, había caído en desgracia en la década de 1970. El estrés que generó el manejo de la enfermedad de John hizo que su esposa se divorciara de él en 1963. Pero en 1970 John fue dado de alta definitivamente del hospital. Se quedó en la casa de su ex esposa como inquilino y después de años de perseverancia, aprendió a descartar conscientemente sus delirios paranoicos. Le permitieron regresar a Princeton para asistir a clases como oyente y finalmente le permitieron volver a enseñar mientras vivía una vida muy tranquila y humilde. Entonces, en 1994 llegó el gran momento. Recibió el premio Nobel por su trabajo sobre la teoría del equilibrio, que había impactado a casi todos los sectores del mundo económico. Luego de esto, su historia quedó inmortalizada en una biografía llamada Una mente maravillosa, que luego fue adaptada para la pantalla grande. Y aunque John estaba lejos de ser un humano perfecto, demostró que la perseverancia frente a la adversidad hace posible las cosas más asombrosas. Quiero decir, si trabajo tan duro como John, quién sabe, tal vez Russell Crowe me interprete en una película propia algún día. ¿Cuál de estas asombrosas mentes matemáticas te asombró más? ¿Conoces a otros que merecen estar elogiados por su arduo trabajo hoy en día? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.